Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Vengo nuevamente a traerte palabra de Jehová. Aleluya. Aquí, eh, este estudio es en Ezequiel, capítulo número 3. Habla acerca de los 595 años de Cristo y habla Dios, ¿verdad? A Ezequiel cuando le dice, cómete este rollo. Eh, no está hablando, ¿verdad? En ningún momento de que tiene que comer papel ni nada. No, no. Es lo que el Señor le da por medio de su palabra. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Wow. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Verdad? En estos 3 versículos vemos que el Señor le dice, come lo que haya. Wow. Y esto habla acerca de que el verdadero profeta no escoge el mensaje, sino que entrega lo que Dios, ¿verdad? El Señor le da, y que además la palabra como se emplea, comer, está hablando y significa que tiene que estar perfectamente familiarizado con su contenido para poder entregar el mensaje. Amén. Dice el versículo 2 que el Señor ayudó a Ezequiel a entender lo que ya estaba escrito. Y dice que él no comió el libro o el rollo literalmente, porque todo fue dado en visiones. Aleluya. Y también en el versículo 3 vemos que la palabra de Dios es siempre dulce al paladar espiritual, pero sin embargo es bien amarga para la carne. Amén. Porque la palabra del Señor juzga la naturaleza y las actividades de la carne y anuncia la ira de Dios que está por venir sobre ella. Amén. Y vamos para el versículo 4, ¿verdad? Hasta el 11, para resumirlo y explicárselo. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No, no a muchos pueblos de profunda habla, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. De seguro que si te enviara a ellos, te oirán. Perdón. Pero la casa de Israel no te quedará oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es testadura y obstinada de corazón. He aquí que he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente dura como sus frentes. He hecho tu frente como esmeril, más dura que el pedernal. No los temas ni te acobardes por sus semblantes, porque casa reverde son. Aleluya. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con
tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Aleluya. Versículo 4 al 11. Lo explico brevemente. Y habla acerca, ¿verdad?, del gran ministerio que tenía Ezequiel, el cual comenzaba, ¿verdad?, en ese momento. En su carácter se compara con el de Jeremías. También su ministerio comenzó, al menos cuando Dios estaba en relación con Israel y mientras todavía, ¿verdad?, se refería a ellos como pueblo. Amén. En el versículo 5, Ezequiel fue enviado al pueblo de Israel. Del mismo modo, Cristo fue enviado a Israel. Como Israel no le prestó atención a Dios, ¿verdad?, a Cristo, Israel no prestará atención, dice que no prestaría atención a Cristo, y que en ambos casos ellos atrajeron juicio, el juicio de Dios. Amén. La declaración, ¿verdad?, divina es que de seguros oirán, en el versículo número 6, el cual deslumbra un rayo de luz a través de las tinieblas del mundo pagano. Y también dice que una sombra, ¿verdad?, en figura declara la venidera iglesia de los gentiles. Aleluya. Versículo 7 habla acerca de los testarudos, ¿verdad? Son las personas que no quieren hacer caso, el cual significa despectivo, y también en el sentido de estimar la palabra de Dios con desprecio, ¿verdad? Menosprecian la palabra del Señor y muestran una arrogancia o una osadía. La palabra obstinada de corazón, la cual significa sin sentimiento o impacable. Amén. El versículo 8 dice que como la rebelión es profunda, el Señor dio a a Ezequiel, una unción poderosa para que él fuera capaz de continuar ministrando a pesar de su obstinación. Aleluya. Wow. Es poderosa la palabra del Señor. Versículo 9. La palabra esmerir se traduce diamante. Y esto es la sustancia más dura conocida para el hombre. Cuando también se le dice, no temas ni te acobardes por sus semblantes, le está diciendo que el profeta tenía una tendencia natural de retraerse de sus amenazas, jactancias y de sus miradas con el ceño fruncido, el cual, independientemente de lo que ellos hicieran, ¿verdad?, él debía de entregar el mensaje, no importando si ellos querían escuchar o no querían escuchar, porque aunque ellos eran, ¿verdad?, casa rebelde, había que llevar el mensaje tal como Dios se lo llevó, como Dios se lo entregó a él. Amén. En el versículo 10, ¿verdad?, vemos el énfasis de la palabra, ¿verdad? Cuando habla todas, está hablando que el profeta no puede escoger un mensaje para llevarle al pueblo, porque el mensaje tiene que ser todo por consejo de Dios. Amén. Y el versículo 11, el cual dice, y ve y entra a los cautivos. Está hablando del mensaje que era dirigido para ese grupo, ¿verdad? Y que también era debido al reino del norte, el cual había sido tomado cautivo hacía más de 100 años. Mira para allá, 100 años, el cual algunos del reino del sur eran llevados cautivos, y el número total de la cautividad
hubiera sido enorme, hubiera sido una cantidad grande. Por eso la responsabilidad de Ezequiel era de entregar el mensaje, ¿verdad? A pesar de que hubiera una reacción a el mensaje, a ellos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que Ezequiel visita a los exiliados junto al reino Quebar. Amén. Dice en el versículo número 12, al versículo 16, y ya estamos terminando, no se preocupe. Dice versículo 12, y me levantó el espíritu y oí tras de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido con gran estruendo, ¿verdad? Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Vine a los deportados en Tal Aviv, que moraban junto al río de Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días desconsolado entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo, wow. Del versículo 12 al versículo 16, en resumido, dice, desde el versículo 12, acerca de la exclamación, cuando dice, bendito sea la gloria del Señor desde su lugar, ¿verdad? Significa que la gloria despierta la alabanza donde quiera que vaya. Por lo tanto, pudiera ser, ¿verdad? Babilonia, este lugar, el lugar de Dios. Amén. Y se levantó el Espíritu, ¿verdad? De Dios, que es el Espíritu Santo, quien vigorizaba a los querubines y a las ruedas, y luego tomó a Ezequiel para vigorizarle. Aleluya. Ezequiel estaba observando todo como los querubines, ¿verdad? Y eso era parte de todo. Aleluya. Entonces dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Está hablando acerca de la ira o el enojo del profeta, ¿verdad? Respecto a los pecados del pueblo y la oposición de la rebelión que ellos tenían en contra del Señor. Amén. En el versículo 15 dice, todo se conoce de Tel Aviv, ¿verdad? Está hablando que era junto al río de Quebar, y él se sentó donde estaban todos sentados, ¿verdad? Y se refiere o se está refiriendo, ¿verdad?, al profeta Ezequiel, que comenzó su ministerio en silencio, aleluya. Y Ezequiel no se movió hasta que el Señor le dijo que lo hiciera. Y es que Dios sabe, y Dios habla, ¿verdad?, a diferentes personas, a diferentes escogidos, como Él escoge, porque es Dios. Cómo es que cada persona, cada vida en este mundo opera. Dios escoge a sus profetas y Dios les enseña, Dios los capacita por medio de la palabra. Dios le da instrucciones, aleluya. Y leemos de versículo 17 al versículo 21, ¿verdad? El cual está comisionado Ezequiel para ser un atalaya en el pueblo de Israel. Amén. Y dice así, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los advertirás de mi parte.
cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares ni hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Uf, eso está fuerte. Que Dios te diga eso. Que Dios te llame para que tú lleves un mensaje, que Dios te llame para capacitarte y que tú no quieras ser obediente. Wow, muchas veces yo no quise caminar, ¿verdad? Muchas veces yo corrí del Señor y tuve muchas, pero muchas pruebas en mi camino y aún sigo teniendo pruebas en mi camino. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando Dios escoge y Dios comienza a capacitar, sabe a quién usar para que te ataque, para que el cumplimiento del Señor no se lleve a cabo. Pero Dios es más grande que cualquier adversidad. Dios es más grande que el mismo diablo, porque el diablo no tiene suerte ni parte en la vida de los escogidos del Señor. Amén. Dice en el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú librado tu alma. Habrás librado tu alma. Aleluya. Pero si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había dicho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aleluya. Por eso debemos de obedecer al Señor. Y dice en el versículo 17 al 21, ¿verdad? La referencia. Y de lo que nos habla estos versículos es que en el mundo antiguo el atalaya caminaba sobre los muros para poder detectar cualquier acción hostil contra la ciudad, y también ellos estaban allí para dar aviso al rey de cualquier persona que se aproximara, ¿verdad?, al muro de la ciudad. Entonces, Ezequiel fue llamado, ¿verdad?, como atalaya. Aleluya. También nos habla de la ignorancia del evangelio, el cual no salva a nadie. Escucha bien. Además, el predicador debe advertir al impío, ¿verdad? Y en términos claros, que no se advierte a los impíos es que significa que el predicador predica un falso mensaje, mientras que la persona impía muere espiritualmente, ¿verdad? Pecando, muere en su pecado, y que todavía la sangre, ¿verdad? Requerida de la mano del falso predicador, aquel que predica la palabra, pero no la predica como el Señor se la da, ¿verdad? Que es a través de su palabra. Aleluya. También dice que todo predicador y cada uno en el mundo deberá de leer diariamente ese texto. Aleluya. Versículo 18. Ahora, en el versículo 19, ¿verdad? Dice, pero tú habrás librado tu alma. Y esto significa que el juicio predicado por el profeta no depende de los resultados del ministerio. No. Si los hombres lo escuchan o ignoran, él habrá librado su alma, porque él está llevando la palabra que Dios le dio. Amén. Tal como el Señor se la dio. Amén.
Es decir, que él ha cumplido su obligación como atalaya. Y también, por lo tanto, la implicación que él es profeta, ¿verdad? Que él es el profeta, el cual perdería su alma si no entregara la palabra de Dios fielmente como Dios se la dio. Amén. También, cuando vemos este pasaje, ¿verdad? En el versículo número 20, también que dice que se desecha para siempre la doctrina, no según las escrituras de la seguridad eterna incondicional, sino que además el predicador, ¿verdad? No solo debe de predicar a los perdidos, sino también debe de advertir a los que son justos, ¿verdad? Y para que se aparten de su justicia. Y dice que si el predicador no lo hace otra vez, aunque la persona se pierda, el Señor dice, demandaré de tu mano la sangre de ese individuo. Por causa de ti, si tú no das la palabra como es, Dios te llamó para dar un mensaje y tú no das el mensaje como Dios te lo dio a esa persona y esa persona cae, es tu responsabilidad y tú tienes que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Porque el Señor te escogió para tú llevar un mensaje, pero si tú diste el mensaje erróneamente por tus propias concupiscencias, prepárate porque entonces la mano de Jehová vendrá sobre tu vida también. Amén. Dice que cuántos predicadores modernos de hoy en día, ¿verdad? Siendo fieles en advertir a los impíos. ¿Cuántos hay? Y a los justos. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que verdaderamente traigan la palabra del Señor como está escrita y como Dios se la da? Por eso hay que tener discernimiento. Entonces, en el versículo número 21 dice, y esto nos dice que los justos tienen que ser constantemente advertidos, porque de otra manera, ¿verdad? Muchos o la mayoría de los justos se desvían por otros caminos y el predicador del evangelio, que Dios, ¿verdad? Los ayude, dice, si no cumplimos con la responsabilidad que el Señor nos da en nuestras manos. Que Dios tenga misericordia. Amén. Y el último, que es del 22 al 27, para terminar, habla acerca de la mano de Dios sobre Ezequiel y de la gloria de Dios. Amén. Y dice así, vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria del Señor, como la gloria había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Aleluya. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrá de ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa reverde. Aleluya. Pero cuando yo te hubiese hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Dios el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa reverde. Aleluya. Esto es poderoso, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas. Y dice que al escuchar esta palabra, su boca, ¿verdad? El siervo del Señor debe de estar dispuesto para retirarse a un campo o un lugar y esperar, porque es allí donde el maestro, aleluya, en su nueva gloria, aleluya, en donde él recibirá una investidura fresca
del poder espiritual, ¿verdad? Lo que en el hebreo la expresión campo significa un lugar bajo que alcanza con dificultad a través de obstáculos. Y también me postré sobre mi rostro. Está hablando, ¿verdad? Ezequiel, que se postró 6 veces y dice, ¿verdad? Que es conforme a las escrituras con individuos que sean postrados en el Espíritu Santo. O sea, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para poder ministrar y dar una palabra de parte del Señor. Amén. Por eso tenemos que escuchar la voz del Señor cuando nos habla, cuando nos ministra y cuando nos da a nosotros, ¿verdad? El mandato. Porque tiene que ser a través de Dios y su palabra. Amén. Entonces, también entonces entró el Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Habla que Él es quien nos guía en toda la verdad. Y también cuando Él está bajo control del Espíritu Santo, el control, el cual a propósito tiene que ser dado libremente. Aleluya. Entonces se sabrá cuándo se debe de guardar silencio y cuándo se debe de hablar. A veces hablamos sin esperar que el Espíritu Santo sea quien te dé la palabra y ponga la palabra en sus labios, ¿verdad? Y a veces herimos a las personas porque no estamos hablando por medio del Espíritu Santo, sino por nuestras propias fuerzas, por nuestra carne. Debemos de tener cuidado de cómo nosotros llevamos la palabra del Señor y cómo nosotros ministramos esas vidas cuando el Señor nos pone su palabra en nuestros labios. Amén. Tiene que ser a través del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Dice que esto eran casas rebeldes, el cual, ¿verdad? Estas personas eran